Buenas, entonces continuamos con el tema de impuestos. Ahora vamos a hablar sobre cálculos que tienen que ver con impuestos sobre la renta. Lo primero que vamos a hablar en esto es de los pagos parciales. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para calcular los pagos parciales? Es lo mismo para personas físicas o jurídicas. De hecho, todos están obligados a hacer los pagos parciales. Lo único que pasa es que si usted no hace el pago parcial en la fecha en la que corresponde, le van a cobrar intereses y los tiene que pagar cuando haga el pago definitivo en el impuesto sobre la renta. Más o menos digamos que esa es como la consecuencia. Entonces es importante que se hagan los pagos parciales. ¿Qué es un pago parcial como concepto? Pensemos que a nivel de pago de impuestos yo tengo que pagar 100. Entonces la administración tributaria lo que dice es para el próximo año de los 100 que usted pagó, quiero que me adelante el 75% a razón de 3 pagos. Entonces, como ahora el calendario tributario cambió, nosotros tenemos fecha de corte 31 de diciembre, quiere decir que la declaración de impuestos se presenta hasta que hay tiempo para presentarla hasta el 15 de marzo. Entonces el primer pago parcial es el 30 de junio, el segundo es el 30 de septiembre y el tercero es el 30 de diciembre. Así son los pagos parciales. Entonces lo que el Estado me pide es que de los 100 que me gané el año pasado, ahora le adelante 75. O sea, que lo divida entre 4, lo que me gané el año pasado, y que le adelante 3 veces el pago, para que los últimos 25 queden para ser liquidados con el dato que yo haya tenido de ganancias durante este año. Esa es más o menos la lógica. Entonces, el 30 de junio pagaría 25, el 30 de septiembre pagaría 25 y el 30 de diciembre pagaría 25. Si gané más de 100 el próximo año, los 25 más esa diferencia los pago con fecha máxima 15 de marzo del año siguiente. Pero si gano menos de 100 y me gano 90, entonces solo liquido la diferencia. Ya pagué 75 a 90, me faltan 15, pago esos 15 hasta el 15 de marzo del siguiente año. Más o menos esa es la idea, que el Estado reciba por adelantado el pago de sus impuestos. De eso se tratan los pagos parciales. No es impuesto que debo, es dinero que estoy adelantando de lo que debo liquidar como periodo fiscal. Entonces, se calculan con base en el impuesto sobre la renta determinado de los últimos 3 periodos. Entonces, por ejemplo, aquí para esto tenemos el dato del 2012, el 2013 y el 2014. Sumo los 3 y voy a obtener un promedio. Entonces, al sumar los 3 y dividirlos entre 3, obtengo un valor. Al sumar 2.588.560 más 1.750.000 más 3.957.440, estos 8.296.000 de resultado, al dividirlos entre 3, me da que es 2.765.333. Este número que estoy obteniendo de promedio, tengo que compararlo exactamente con la última declaración presentada. Entonces, ¿cuánto pagué en la última declaración? 3.957.440 y el promedio son 2.765.000. En este sentido, el Estado pide que el cálculo del pago parcial se haga sobre el mayor. Si el mayor es el promedio, se hace sobre el promedio. Si el mayor es el último pago, se hace sobre el último pago. ¿Ok? Entonces, en este punto hago una elección. ¿Cuál debo usar? 2.765.333 o 3.957.440, el mayor, o sea, los 3.957.440. A ese lo divido entre 4 o lo multiplico por el 25% o lo hago por un cuarto. La fórmula matemática que ustedes quieran que represente la cuarta parte, el 25%. ¿Ok? Y eso lo voy a pagar en 3 tractos durante el año, en las fechas que ya les comenté, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 30 de diciembre. ¿Ok? Entonces, tomo el monto más alto, los 3.957.440, lo multiplico por ese 25% y en cada pago parcial voy a depositarle al Estado
por anticipado 989.360. ¿Ok? Esos van a ser los 3 pagos parciales durante el 2015. Ahora, cuando los últimos 3 periodos fiscales tienen pérdida o impuesto cero, no se calculan pagos parciales. Claro, eso casi en automático es una alerta para que les llegue una auditoría tributaria, porque no es lógico que una empresa opere durante 3 periodos con pérdidas. Así que, y es más, lo natural es que la empresa vaya cerrando si está operando así. Nadie opera con pérdidas. Luego, cuando se tiene únicamente un periodo fiscal, los pagos parciales se calcularán multiplicando el 25% por el monto de la declaración. Si solo tengo una, pues de esa le calculo el 25%. Cuando se tienen 2 periodos, se calcula el promedio de ¿cuánto? De esos 2 periodos. O sea, se divide el total de ambos periodos entre 2. Y ese monto se compara con la última declaración, igual que el procedimiento que acabamos de ver, y el que sea más alto es al que se le aplica el 25%. Muy bien, esas son las posibles formas en que se da. Ahora, vamos a hablar de algunos ejercicios prácticos sobre el impuesto sobre la renta. Entonces tenemos el caso del régimen simplificado. El régimen simplificado es un formulario. Se me acaba de ir la luz. Voy a parar el video. Ok, entonces tenemos el régimen simplificado. El régimen simplificado es un régimen que está destinado para las personas que tienen compras, que tienen pocas compras durante el año. La idea es que paguen de manera trimestral un factor sobre el total de las compras que van a tener y este factor se calcula sobre renta y sobre ventas. Antes teníamos compras exentas. Ahora lo que las vamos a tener es con diferentes porcentajes del IVA. Entonces lo que hacemos es que ahora todas las compras les vamos a aplicar el valor que corresponde de impuesto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo que vamos a tomar es, en este caso, tenemos 2 tipos de compras acá. Les digo, actualmente no hay ninguna compra que sea exenta, excepto que ustedes estén en algún régimen especial de zonas francas o alguna exención que tenga el Estado, pero por lo general ahora todo está grabado. Entonces, tomamos los factores. Aquí dice, y nos lo llevamos para acá para el Excel. Aquí dice que vamos a tener 7 millones. Hacemos un poquito más grande para entenderlo. Vamos a tener 7 millones. Y vamos a tener 4 millones. Antes hubiéramos tenido que hacer un procedimiento de cálculo diferenciado. Actualmente, como todo tiene impuesto, pues entonces nosotros podemos unir las compras y lo que vamos a hacer es aplicarle el factor a cada uno. Así de simple. ¿Ok? Entonces, si tenemos un factor de 0,20, de 0,020 y un factor de 0,040, pues eso es lo que vamos a aplicar. Y se presentan en declaraciones separadas. Se hacen estas declaraciones el 30 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 30 de diciembre. Se hacen 4 al año. Y lo que se hace es que se suman las compras de que se tienen en ese periodo y se les aplica el factor que corresponde. Y se presentan por separado una declaración para el IVA y una declaración para la renta. Y el procedimiento de cálculo es muy simple. Son los 11 millones por el factor, igual son los 11 millones por el factor. Y lo que nos va a tocar pagar de impuesto van a ser 660. Así de simple. Y la declaración se llena igual, así de simple. Nada más se tiene una casilla donde se pone la actividad, una casilla donde se pone el monto y el porcentaje ya está asignado desde que yo me inscribí en tributación. Entonces, con solo escribir el total de mis compras, automáticamente se hace el cálculo y yo procedo a hacer el pago del impuesto.
Así de simple es el cálculo para el régimen simplificado. Ahora, tenemos otros casos más que tienen que ver con impuestos. ¿Qué pasa en el caso de las personas jurídicas? Vamos a hacer este caso para las personas jurídicas. ¿Ok? Entonces, ya teniendo trasladada la información, vamos a proceder a los elementos de cálculo. Entonces, esto es una persona jurídica. Dice que esta ferretería, y aquí lo hacemos más grande, la famosa SA, y hagamos un poquito más grande para que se vean la resolución de ejercicios también. La famosa SA obtiene ingresos el 30 de septiembre de 2015 por 85 millones, con gastos administrativos y financieros por 38 millones, y realizó pagos parciales por 2 millones cada uno. El capital neto fue de 150 millones. Muy bien. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos saber es cómo hacemos el cálculo del impuesto sobre la renta para el periodo 2015. Para esto vamos a necesitar una tablita. Esta tablita que está acá dice que la tabla, que las personas jurídicas cuya renta bruta no supere de 109 millones se van a regir de esta forma. Ahora, estamos hablando de que la renta bruta. ¿Qué es la renta bruta? La renta bruta es el total de ventas que hice. La renta bruta se entiende como el total de ventas, sin haber considerado ningún gasto, nada más el total de ventas. Entonces dice por acá que los ingresos fueron de 85 millones, esa es mi renta bruta. Son 85 millones. Quiere decir que esta empresa, esta persona, está por debajo de los 109 millones. Entonces se le aplica la tablita. Y la tabla dice, sobre los primeros 5.157.000 es un 5%. Entonces lo vamos a hacer como una escalera para ir entendiendo. Hay un porcentaje de 5, 10, 15 y 20%. Entonces hablemos de que en esta escalera va a haber un 5, un 10%, un 15% y un 20%. Esto de la escalera es nada más para verlo de forma gráfica, de cómo va siendo la progresión en el cálculo del impuesto. ¿Ok? Entonces vamos a poner cuáles son los límites para cada uno de estos porcentajes. Dice entonces que son 5.157.000 el primero. 5.157.000. ¿Ok? Para el segundo tenemos que 7.737.000. 7.737.000. Creo que lo escribí mal. 7.737.000. Ok. 7.737.000. Ahora sí. Ya voy a poner los límites de cada uno. Ahorita estoy poniendo el más alto. Luego, dice que para un 15 llega hasta 10.315.000. 10.315.000. ¿Ok? Y para el 20, todo lo que esté por encima de eso. Y para el que esté encima de esos 10.315.000, un 20%. ¿Ok? Entonces, veamos la escalera. De 0 a 5.157.000, vamos a calcularle un 5%. De 5.157.000 a 7 millones,
vamos a calcularle un 10%. De 7.737.000 a 10 millones, le vamos a calcular un 15%. Y todo lo que esté por encima, de 10.315.000 va con un 20%. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esto? Nosotros tenemos que agarrar e ir desglosándolo con base en los diferentes valores. Entonces, de 0 a 5.157.000, un 5%. Listo. Quiere decir que el primer rango va a ser los 5.157.000 por el 5%. Pero, ¿sobre qué valor se tiene que calcular? Yo aquí tengo una renta bruta, pero el impuesto no se calcula sobre la renta bruta, se calcula sobre la renta neta. ¿Ok? ¿Y cuál es la renta neta? La renta neta es aquella donde yo tomo a los ingresos y le quito los gastos que son efectivamente deducibles. ¿Ok? Entonces, ese dato sobre el capital de 150 millones no tiene nada que ver para el cálculo. Lo que tiene que ver es el ingreso. Pero al ponerlo por ahí, funciona como un distractor. ¿Ok? Entonces aquí vamos a considerar. Esta es la renta bruta. Los gastos deducibles van a ser 38 millones. Ups, se me olvidó que eso estaba grande. Ok. Los gastos deducibles, según la información que tenemos acá, son de 38 millones. Entonces, la renta neta, que es sobre la que podemos pagar impuesto o sobre la que nos pueden cobrar impuesto, es de 47 millones. Muy bien. Ahora, estos 47 millones los vamos a pasar por toda esta escalera y lo que sobre son los 10.315.000, le cobramos el 20. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, lo que está de 0 a 5.157.000, un 5%. Entonces, yo tomo los 5.157.000 y lo multiplico por un 5%. Segundo, yo voy a tomar la diferencia sobre los 5 millones, o sea, lo que está entre los 7 millones y los 5 millones, esa diferencia, ese valor, ¿qué lo voy a hacer? Lo voy a multiplicar por quizás para hacerlo de manera gráfica, porque aquí lo estoy haciendo de manera directa con fórmula, tal vez pueda que en algún momento se pierdan y no noten incluso el tema de la escalera que yo estoy mencionando. Voy a meterle algunos elementos tal vez visuales aquí y hacer la operación íntegra. Ok, a este le quitamos los bordes y para que se vea la escalerita y que se entienda de que estoy hablando con la escalera de estos los porcentajes. Y aquí, más o menos, esta es la escalera sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, esta cajita lo que nos está diciendo es la forma en que va escalonado los impuestos. Pero entonces, hay rangos de 5.157.000 a 0. ¿Cuánto dinero va? Los 5 millones. De 7.737.000 a los 5.157.000 hay un rango. De los 10.315.000 a los 7.737.000 va otro monto. Y aquí voy a poner el total de la renta.
Voy a quitarle, digamos, este más y voy a poner la renta para que repitamos el procedimiento de operación. Entonces, de los 47 millones a los 10 millones 315 va otro rango. Cada uno de estos se le va a aplicar el porcentaje de acuerdo al punto en la escalera donde está. O sea, a este se le va a aplicar un 10, a este se le va a aplicar un 15, a este se le, perdón, un 5, un 10, un 15 y un 20%. Le digo, no tienen que hacerlo con la escalera. Esto es simplemente para que visualicen de dónde sale la información y lo puedan entender. Lo podemos plantear de otra manera si no se entendió así. No hay ningún problema. Y entonces, ¿qué vamos a tener acá? Los 36 millones por el porcentaje que está acá. Y lo mismo con todos estos otros. Entonces, diría aquí que el total del impuesto sobre la renta para este año fueron de 8.239.550. Entonces, la primera idea que tendríamos es que eso es lo que hay que pagar de impuesto. Pero, si leemos el enunciado, dice que realizó pagos parciales por 2 millones cada uno. Entonces, si realizó pagos parciales por 2 millones cada uno, hablando de que los hizo el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre, y cada uno de estos, ¿qué más? Pongámoslo aquí. Y cada uno de estos fue por 2 millones. ¿Ok? Tendríamos que los pagos parciales suman en total 6 millones. Recuerden que este dinero de los pagos parciales fue adelantado. Entonces, ¿cuánto me corresponde a mí ahora liquidar? Bueno, la cantidad que me corresponde liquidar es los 8 millones menos los 6 que ya adelanté. Tendría que hacer el pago por 2.239.550. ¿Ok? Ese es el valor que tenemos que pagar de impuesto. Entonces, repaso el procedimiento que corresponde a impuestos. Yo tengo una renta bruta. La renta bruta es el total de ingresos sin quitarle nada. Sobre ese determino si me van a calcular el 30% o la escalerita de porcentajes. En el caso de al estar por debajo de 85 millones, entonces me van a calcular la escalerita. Muy bien. Le quito los gastos deducibles y eso me da la renta neta. Ahora, para aplicar los porcentajes de forma escalonada, lo que tengo que ir es ir sacando cuánto es el margen que hay entre los rangos que me están estableciendo. De 0 a 5 millones, pues son los 5 millones. De los 5 a los 7 millones, pues 2 millones y un poco. Entre los 7 y los 10 millones, pues otros 2 millones y medio más. Y por el exceso de los 10 millones hasta donde yo tenga que pagar, por lo que tenga que yo haya registrado de renta neta. ¿Ok? Entonces, como en este caso eran 47 a 10, entonces tendría que pagar sobre 36 millones. Y se aplican los porcentajes de acuerdo a este cálculo que hicimos previo. Eso nos brinda un cálculo anual de pago de 8 millones. Pero si habíamos adelantado 6, terminamos pagando 2. Más o menos esa es la idea de lo que hay que hacer al nivel de pagos de impuestos. ¿Ok? Tenemos por acá otro ejercicio más. Ahora aquí nos dicen que hay unos pagos parciales. Entonces vamos a revisar este ejercicio de pagos parciales. Otra vez. Listo. Para estos pagos parciales, vamos a hacerlo un poquito más grande. Dice que calcule el monto de pagos parciales para el periodo fiscal 2015, considerando para ello que el impuesto determinado en 2014 fue
958.560. Y en el 2013 fue 650 y en el 2012 525. Entonces, vamos a poner los valores de los años. Son 2012, 2013, 2012, 2013, 2014 y pues vamos a calcular el 2015. Para el 2012 dice que fueron 525. Para el 2013 dice que fueron 650. Y para el 2014 fueron 958.560. 958.560. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es el promedio. Sumo los tres. Bueno, podría utilizar la fórmula promedio. Lo voy a hacer así para que se vea visualmente. Entonces, lo voy a dividir entre 3. Este valor dividido entre 3 son 711.186. Entonces yo tengo que comparar los 958.560 que fueron del último año con el promedio que son 711.186,67. Evidentemente es más alto el valor del último año. Entonces me tengo que quedar con este. Ahora sí, que tengo el valor de los 958.560, lo voy a multiplicar por un 25%, lo divido entre 4, como ustedes lo prefieran. Y entonces voy a obtener que el valor del pago parcial van a ser 239.640. Entonces, pagos parciales van a ser 239.640. ¿Cuándo se van a hacer? El 30 del 6, el 30 del 9 y el 31 del 12 del año 2015. En cada uno de estos momentos se va a hacer este pago. Entonces yo ya me preparo financieramente porque en esas fechas debo de adelantar este valor que corresponde. Bueno, esto era renta persona jurídica. Y estos son pagos parciales. ¿Ok? Y luego por acá tenemos un cuarto ejercicio que lleva cálculos de renta y que lleva asientos. Les voy a enseñar los asientos. Les voy a enseñar los asientos. Y después sí les voy a dejar para que ustedes puedan disfrutar el resolver este ejercicio. ¿Ok? Entonces veamos los asientos. ¿Qué pasa con el tema de los asientos? Tenemos un par de cosas que pueden venir con el tema de los asientos. Fecha, la descripción, el parcial, el deber haber. ¿Ok? Lo hacemos un poquito más grande. Entonces imagínense que estamos el 30 del 6. Entonces nosotros tenemos que hacer. Hay gente que le pone adelante impuestos sobre la renta, hay gente que le pone igual pago parcial. Yo le voy a escribir ahorita pago parcial de renta. Y les digo, hay gente que pone adelanto de renta. Y lo va a hacer por el monto que corresponde. Aprovechándome el último ejercicio, voy a utilizar los 239.640. 239.640. ¿Y contra qué va? Contra el medio de pago, contra el efectivo. Entonces, adelanto de pago del impuesto
sobre renta. Y van a ser 239.640. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos y ya tenemos, vamos aquí el 30 del 9, básicamente voy a copiar lo mismo, y el 31 del 12. Y nosotros por acá ya tenemos hechos todos estos adelantos. ¿Qué ocurre entonces cuando llega el momento del pago ya definitivo del impuesto? Entonces, nosotros llegamos, digamos que el 15 de marzo, estoy poniendo las fechas límites del siguiente año, y yo tengo este pago parcial. Vamos a ver cuál es la figura que hemos visto del impuesto hasta el momento. Nosotros tenemos una utilidad y hablemos de que este año el impuesto va a ser 1.100.000. Voy a poner acá. Vamos a poner que el cálculo de renta del periodo suma 1.100.000. ¿Ok? Vamos a pararlo aquí para que se note mejor el número. 1.100.000. Entonces, yo ya tengo estos tres registros. Normalmente, cuando yo ya tengo la utilidad, entonces yo tuve por ahí un asiento de pérdidas y ganancias contra utilidad, y ese fue por 1.100.000. ¿Ok? Registro de la utilidad del año. Digamos que fue algo así. Entonces, yo inmediatamente voy a crear mi impuesto. No va a ser exactamente así, hay algunas variantes que puedan aparecer por acá, pero hablemos porque la utilidad la he venido acumulando durante todos los periodos, mes a mes. Pero digamos que nos encontramos en este panorama, se generan las pérdidas y ganancias al final y me da una utilidad así. Yo ya cuando voy a registrar mi renta, entonces este 15 de marzo, no, la utilidad me dio, perdón, no sé, me dio, para que me dé 1.100.000, tendrían que ser un 5% de 5 millones, es para el escalonado, son 200, 500 y aquí otros 300, entonces tuvo que ser más o menos 10 millones, por ahí de 10 millones. Entonces a mí me dio de utilidad 11 millones. Una vez que hago todo el cálculo de las tablas y el escalonado, entonces resulta que yo ya sé que la renta que tengo que pagar anualmente va a ser de 1.100.000. Podría hacer la tablita sobre estos 11 millones, pero no quiero complicar de más el ejercicio. Lo que quiero es nada más que se note los asientos, que es lo que va pasando. Porque entonces yo tengo que disminuir la utilidad y tengo que generar un impuesto sobre la renta por pagar. Y asumamos que el número es 1.100.000. Nada más para que el ejemplo me sirva del planteamiento. Entonces aquí el registro del impuesto. Registro del impuesto de renta. Ok, yo ya tengo mi utilidad registrada. Ya a la utilidad le saqué la parte que tiene que ver con el impuesto, pero ahora tengo que pagar este impuesto sobre la renta por pagar. Entonces en esta fecha lo que yo voy a hacer es que voy a tomar
el impuesto sobre la renta por pagar. Perdonen que me haya devuelto tanto, pero es para que quede claro de dónde sale. Entonces yo voy a pagar este 1.100.000. Pero hay una parte que ya adelanté, que se llama pago parcial de renta. Este pago parcial de renta lo tengo que eliminar. Entonces, esa cuenta de pago parcial de renta me queda registrada como un crédito fiscal. Lo vamos a entender como un activo, como una cuenta que posee la empresa, un valor que posee la empresa. Para fines de registro lo vamos a mantener entre los activos. Pero el concepto técnico es que es un crédito fiscal, un dinero que yo se lo puedo rebajar a un impuesto. Entonces, este crédito fiscal, en términos prácticos, va a ser este valor por 3, porque yo ya hice 3 pagos. Por tanto, el dinero que voy a desembolsar va a ser la diferencia. ¿Ok? Y así quedamos. Esta es la idea de que vean más o menos cómo son los registros. Entonces, en el mes que corresponde el pago parcial, registro el pago parcial, o algunos que les digo, le ponen adelanto de impuestos sobre la renta como nombre de cuenta, y va a quedar dentro de los activos registrados durante todo el año. Cuando viene el momento de la liquidación del impuesto, entonces yo aplico este pago parcial a ese impuesto sobre la renta por pagar que se rebajó acá de la utilidad, y pago en efectivo la diferencia. Entonces, lo hice así para que vieran más o menos la secuencia de cosas que van ocurriendo dentro de la contabilidad relacionadas con esto hasta llegar al uso de estas partidas. Y entonces aquí el detalle de la liquidación del impuesto anual. Es muy importante con relación a esto los impuestos, que los impuestos no se mezclan y no se cruzan. O sea, si yo tengo un saldo de otro impuesto, no se lo puedo aplicar al impuesto que yo quiero, se aplica dentro del mismo impuesto. Entonces, si yo tengo un saldo a favor de IVA, no se lo puedo aplicar al impuesto sobre la renta. No funciona así. Los saldos de IVA se aplican a IVA, los saldos de renta se aplican a renta. Y cada impuesto va con su propio formato. Entonces, esto es muy importante que también lo tengan claro. A la hora de liquidar impuestos, no puedo tomar saldos de otros impuestos y aplicárselos. Tendría que venir alguna negociación especial y una aceptación muy particular de la administración tributaria que permita hacer eso, pero eso ni es normal, ni es común, ni se da. Y, y les digo, si alguno logra pues hacerlo, pues en buena hora, pero no es lo natural. Entonces, esto es lo que le quería compartir con relación a los impuestos, y pues ya nos preparamos para la siguiente vez que vamos a hablar ya de cooperativas.